sumo, miren, qué lujo. Matías Batista. ¿Cómo va, Matías? Buen día. ¿Cómo estás, Claudio, querido? Muy buena mañana para vos, para todo el equipo, para la audiencia de Serrucho Económico. ¿Cómo andan? Eh, ¿Todo bien, bien? todo bien, todo bien, todo bien, che. Todo bien. Así que bueno, acá Criptomoncas dice, es como Maxi. Paula se pelea en el chat, Serrucho se ríe. Y sí, y la verdad que sí, ¿no? Mientras sean respetuosos, vamos, venimos, las críticas, todo bien. Acá Federico dice Capo Batista, otro más que envidio en esta mañana. Envidié a Paula con su mate. Y ahora te envidio a vos con tu mate. Yo hoy tendría que haber tomado mate y me quedé, pero No, mirá, vos sos del café, vos sos del café. yo soy Eso, de eso café, pero me industria gusta un del café. matecito. Che, te puedo No, no, compartir algo. sí, Te pongo un poco en línea lo que estuvimos hablando con Paula, tema reservas, el foco está puesto hoy en las reservas que está pasando y eso va ligado, obviamente, a un tipo de cambio que está medio clavado, sí, 2% mensual, la inflación viene por arriba, este, y hoy un banco como el Banco Francés dice, que yo lo traje porque es un banco que tiene bajo perfil, dice, ves, el deslizamiento cambiario al ritmo del 2% fue superado ampliamente por la inflación, podrían contar sus límites hacia el tercer trimestre de este año, o sea, ya están hablando de límites. Ayer yo contaba, hablamos con Guillermo Mondino, también él está viendo que posiblemente el gobierno, una vez aprobada la ley bases, dé algún salto en dirección del desarme del cepo. Y acá traje el tema inflación. Fíjate que Milei, ¿qué venía diciendo? La inflación, obviamente, él habló de una pausa del índice de inflación porque aumentan tarifas, ¿no? Están justamente otra vez metiendo mano en los regulados, se acabó el efecto baja de precios de las cuotas de las prepagas, pero alimentos viene muy tranquilo. Fíjate lo que dice Alberto Cavallo, que desde hace años tiene una empresa que se llama Price Stats, que mide todos los días los precios y tengo entendido, por lo menos en una época, tenía ahí como cliente al Banco Central, posiblemente hoy también, no lo sé. Dice, la inflación mensual en Argentina está aumentando lentamente del 3,52% el 18 de mayo al 4,12% el 18 de junio, según las mediciones. Y ahí tenés la curvita donde se notó una baja muy sensible desde el comienzo de año, pero bueno, esa baja encuentra una resistencia. Habla de alimentos, una resistencia en las últimas semanas. O sea, la inflación dejó de bajar, dejó de desacelerarse. Y ese es un problema para el gobierno porque necesita que aunque la inflación a nosotros, a nuestros oídos, nos, eh, nos haga ver una inflación baja, siempre compárenlo con ese 2% que se mueve el dólar. Entonces, si la inflación se mueve más, y estamos un problema, ¿entendés? Estamos en un problema. sí, Y entonces lo que dice acá Alberto Cavallo, dice, veníamos del 3,5 y pasamos al 4,1. Entonces, en vez de bajar, sube, ¿entienden? está Entonces, clarísimo. fíjate lo que dice acá. Esto es el último dato de LSG que te dice está en la última semana, la semana pasada, 0,9%. Entonces, si vos comparás con lo que venía, y es parecido, ¿entendés? Una semana te dio 1,5, la otra semana, bueno, dio 0, veníamos de semanas por arriba del 1 el mes pasado, pero fíjate cómo veníamos en marzo, abril, y es una inflación similar a la que tenemos hoy. Entonces, la conclusión es, la inflación no baja. El gobierno necesita que la inflación baje, esta, la de los alimentos, básicamente. Porque la otra se sabe, está metiendo mano y de repente soltó tarifas de luz y gas, de pronto soltó o actualizó el impuesto a los combustibles, del otro lado le pegó a las prepagas que ahora en julio vuelven a aumentar fuerte. Entonces ahí el tema es que la inflación dejó de bajar. Ese es el título. Entonces, bueno, acá el SG da
¿qué es lo que está aumentando? Azúcar volvió a moverse, aceite volvió a moverse, los lácteos siempre están en el top 3, ¿viste, Matías? Sí. Siempre está ahí. Carne, sobre todo la de pollo, la carne vacuna, algún movimiento vi, pero yo vinculo más no al sector de la carne, sino al carnicero. Al frío. No, el carnicero, le aumentó la luz. Por eso, sí, al enfriamiento. Claro, perdón. Pensé que me hablabas de... Las cámaras de frío les llegó la factura de luz y se quieren morir. Y dicen, che, mirá, yo tengo que estoquear esta carne, estoy estoqueando esta carne, tengo este costo logístico y este costo operativo para estoquear la carne. La verdad que esto es así, es muy caro. Entonces, ves, fíjate, estas son últimas 4 semanas, lácteos arriba de todo, pero abajo está carne. Y carne vacuna, algo se movió. O por lo menos desaparecieron, salvo en el asado, desapareció el resto de la oferta. De la oferta cuando vos decías, y te decían, y venía a comprar al supermercado tapa de asado a 5 lucas o 5.200, venía a comprar al supermercado el vacío a 6.000, eso desapareció. Ahora, y la paleta ayer estuve viendo unos precios, 7.900 el kilo, la paleta. Entonces, ves, se mueve un poco, el pollo también se está moviendo un poco. Entonces, esa es la cuestión, que no es que acá podemos decir, no, aumentó el tomate o aumentó la lechuga por el frío, no. Los lácteos, porque siempre aumentan los lácteos, y después tenés carne que se empieza a mover muy de a poquito porque el consumo no convalida, el consumo encontró un piso pero no convalida. ¿Qué me ibas a decir algo? Disculpame. Sí, claro, que salió el dato ayer de que el consumo de carne per cápita de Argentina en este momento cayó casi 16% con respecto a igual periodo del año anterior. Se está consumiendo en promedio 44 kilos de carne, algo que yo sigo mucho este dato. A ver, qué bueno. Y históricamente nosotros, hubo un cambio de hábito en el consumo, esto es una realidad, de 2014 en adelante hubo un cambio de hábito en el consumo de carnes, y se bajó el consumo de carne por una cuestión, digamos, de alimentación y nutrición, e ir a buscar otros productos que sean, digamos, más amenos para las dietas que la carne. Pero independiente, pues nosotros estamos en 60 kilos de carne de consumo promedio, después bajamos y nos estacionamos siempre en una media de entre 52 y 55. Disculpa, pero llegamos a, creo que a 70, 73 kilos de carne por persona por año, ¿no? No me acuerdo bien si eran en 2005, 2010, por ahí. Pero bueno, no importa. La historia es que en el gobierno de Macri, cuando se produce el primer cimbronazo, también hubo una caída muy fuerte en el consumo de carne, que después se recuperó, pero ahora estar en aproximadamente 44 kilos anuales es el menor consumo en los últimos 30 años. Primer punto. O sea, vos tenés todavía inflación en... ¿Cómo vas a tener inflación en carnes? Todavía tenés inflación en carnes, sí. Si el consumo es el menor de los últimos 30 años, bueno, porque el sector exportador de carnes empieza a crecer en la Argentina y va a ganar mercados de a poco hasta que en un punto la confluencia en el mediano y largo plazo va a ser a precio internacional. Esto va a ser una obviedad. Esto va a ser una obviedad y va a terminar ocurriendo como pasa con todo. Otra de las cuestiones que vos marcabas muy bien, ¿por qué nosotros hacemos hincapié en la inflación? Porque todo el modelo económico está atado, pero específicamente atado, a que el Kranl-Limpec siga el 2%, las microdevaluaciones controladas, para decirlo en términos no técnicos, y que la inflación confluya con el Kranl-Limpec, que baje al 2%. Y lo que Claudio está diciendo y está marcando muy claramente es que hay una resistencia, chicos y chicas que nos están mirando, y una resistencia, en términos del análisis técnico se dice soporte. La resistencia está arriba, el soporte está abajo, pero no los quiero confundir. Digamos, hay un piso en el cual rebota para arriba el precio, rebotan para arriba los precios porque hay una inercia inflacionaria, hay una inercia muy importante de ajustes de expectativas. El gobierno está
descongelando subsidios y está trasladando subsidios a las boletas. También el tema del combustible va a impactar en los próximos meses y vos te empezás a encontrar con que si el salario empieza a ganarle mensualmente a la inflación, eso puede motorizar el consumo y a medida que vos tengas recuperación del consumo, por más tímida que sea, vas a tener un sostenimiento de la inflación. Y acá hago una pregunta para todos los que nos están mirando. Si a Estados Unidos le cuesta romper ese soporte o resistencia en el sentido de que no puede perforarlo para abajo, del 3,5% de la inflación, que cada vez que llega sube, ¿por qué a nosotros no nos va a pasar en los mismos términos que tenemos la inflación interanual? Claro. A nosotros nos cuesta romper el 4,2, 4,5, nos va a costar mucho, y todo el plan está atado a eso, porque si eso falla en el segundo semestre, falla todo el plan. Claro. Eso es lo que tiene que entender la gente, porque recontra atrasa el tipo de cambio y se lo marca muy bien la gente del Banco Macro. Le dice, mirá, con esta velocidad con la que viene la inflación, no vas a poder cumplir la meta en 3 meses y clavas una inflación de 4.2, 4.5, 5%, y las micro devaluaciones al orden del 2, te vas a chocar con una pared. No, pero además, yo acá comentaba lo más temprano, que todo esto desemboca en que no hay compras de dólares del Banco Central, digamos, ahí eso es lo crítico, ahí es como cuando te atragantaste y si no liberás ese nudo y terminás colapsando, ¿entendés? Exactamente. Porque los datos son muy preocupantes, entonces respecto de los dólares que pueda comprar el Banco Central, son muy pocos. Ayer vendió, posiblemente vendió mucho, fue el peor día de la era Milei, posiblemente porque fue feriado en Estados Unidos, entonces la oferta de dólares se te escapó y tuviste solamente la demanda. No es medida, uno no puede extrapolar lo que pasó ayer en el mercado al futuro, pero sí decir, mira, el acumulado de junio ya llevamos prácticamente, vamos por la tercera semana, y 25 millones de dólares nada más, en plena cosecha gruesa. Es muy poquito, ¿viste? Es muy poco, entonces, Claudio. Yo creo que las próximas 2 semanas son claves. Son claves. 2 semanas. Y sí, porque vos decís, en las próximas 2 semanas, donde no tenés feriado en Estados Unidos, donde tenés casi compra y venta pleno, decís, bueno, en las próximas 2 semanas vos tenés que ir viendo cómo viene la acumulación de reservas por parte del Banco Central y ahí vas a tener una muestra suficiente como para saber qué es lo que está viendo el mercado. Y qué es lo que está, ¿viste? Ahí ya tenés en claro qué es lo que está viendo el mercado con respecto a esto. Yo anoche... Sí. No, por acá Esteban dice, no es lo mismo 3,5% anual que mensual, hay que aclararlo, se mezclan peras con manzanas. No, estamos todo el tiempo hablando de inflación mensual, acá no, o de crawling peg mensual. Yo lo expliqué mal, por ahí lo expliqué mal y Esteban tiene razón en lo que dice. Vamos a explicarlo de nuevo. A Estados Unidos le cuesta romper a la baja la inflación interanual, a nosotros nos va a costar romper a la baja la inflación mensual. Eso es lo que quiero marcar. ¿Cuál es el problema que tiene Estados Unidos? Que cuando llega a determinado punto, empieza una tímida recuperación económica y eso le golpea la inflación de nuevo. Bueno, la Argentina ahora en este segundo semestre, cuando vos tengas las jubilaciones que las empezás a indexar, los convenios colectivos que van a cerrar alguna que otra paritaria, te va a volver a empujar la inflación eso, porque acá la clave es que todo el proceso inflacionario, Argentina lo bajó poniéndole el freno de mano a la economía. Entonces, la propia recuperación te va a acelerar el proceso inflacionario de nuevo. Esto es una obviedad. Pasó siempre. Pasó siempre. Sí. ¿Y qué ibas a decir anoche? Ahí está aclarado el punto para Esteban. Tengo entendido, siempre puso acá un día Esteban el panameño. El panameño. No, en serio, vive en Panamá. Vive en Panamá. Y nos mira, ¿no? Acá streamea con nosotros a full. Pero está bien la aclaración que hace, porque uno a veces da por sobreentendida algunas cosas y está bien que nos pida que lo aclaremos.
Anoche yo estaba dando una clase ahí en clave y les explicaba a los chicos lo siguiente. La curva de futuros del dólar futuro está preciando una devaluación a mayo del año que viene del orden del 52%, pero la devaluación del 2% lo ubica en 26%. Entonces, entre la curva de microdevaluaciones controladas y lo que ve el mercado, hay una distancia del doble. ¿Qué significa esto? Que el mercado no cree que la microdevaluación controlada sea sostenible en el tiempo. Y el otro dato que le volcaba a los alumnos, yo les pregunté, antes de mostrar el gráfico que le pasé a Pablo, les pregunté a todos, había una banda en la clase, y le dije por sí o por no, ¿cuál es más barato? ¿El dólar de hoy, el tipo de cambio oficial de hoy, o el tipo de cambio de Massa previo a las PASO? La devaluación que hizo Massa, que se acuerdan que tenía un atraso cambiario muy grande. ¿De esto hablas? ¿De esto estás hablando? De esto que está acá. Entonces los hice votar primero y todos me decían, no, el tipo de cambio Massa, el tipo de cambio Massa, el tipo de cambio Massa, el tipo de cambio Massa. Y fíjate cómo estamos. Esto no es un dato armado. Esto es el Banco Central. O sea, pongan índice de tipo de cambio real multilateral, Banco Central, y sale esto, chicos. ¿Qué quiero decir? Que hoy el índice de tipo de cambio real multilateral está en 88.86. Es un índice, déjame aclarar esto, porque tal vez la gente no dice 88, ¿de qué me está hablando? Es un índice, entonces hay que mirarlo como tal, como un índice donde se mezclan distintas cosas. En este caso, nuestro tipo de cambio con aquellos países que comerciamos. Da un número, un índice. Entonces ese índice hoy está en 88, 86. ¿Y cuánto estaba cuando Massa, no sé si antes de la devaluación o después de la devaluación? Antes de la devaluación de las PASO, estaba en 95.01. Ahí es cuando Massa devalúa a 3.50. Y después, fíjense qué rápido le consume esa devaluación, qué rápido le consume la devaluación, y llegamos a diciembre, cuando le entrega el gobierno Alberto Fernández a Milei, con un índice de tipo de cambio real multilateral por el suelo. Estaba en la zona de 78, me parece, aproximadamente. Entonces, fíjate que Milei asume, devalúa, y la velocidad a la cual la inflación le fue destruyendo la competitividad de ese dólar de 800, que ahora está en 9.20, 9.6, perdón, el mayorista. Fíjense qué rápido se la destruyó. Y lo que está diciendo el Banco Macro es eso que ven ahí. Dice, che, 3 meses más del Kranling PEC 2 y la devaluación y la inflación al 4,5, 5%, va a hacer que este índice se ubique en el mismo lugar que estaba cuando sumiste. Bueno, de hecho, ayer, cuando nosotros, ayer y antes de ayer, cuando vimos el informe del FMI, el FMI publica un gráfico muy parecido a este, donde dice que el tipo de cambio se está fortaleciendo bruscamente, dicen, o sea, el peso se está fortaleciendo bruscamente y ubica esto mismo que estás diciendo. El actual tipo de cambio real está igual que antes de Massa cuando devalúa. Lo mismo, ¿entendés? Pone otro gráfico, pero dice, atención, esto no, así no va. Entonces, claro, por eso piden... Claro, este es el del Banco Central. Es de 15 de mayo, más o menos. Entonces, la cuestión es que por eso el FMI pide, saquen el dólar blend, es una manera justamente de, si el gobierno le diera bola, y tener que devaluar. Entonces, ahí hay una cuestión, por eso digo, a mi modo de ver, por lo que está viendo el mercado y el propio Banco Central, esto que vos estás trayendo es un número oficial. Es que se están acelerando los tiempos, que esto no se puede sostener. Entonces acá alguien decía en el chat, en el stream, decía, y devaluar sería peor. Y claro que sería peor, pero el asunto es, bueno, que así como esto que está presentando el gobierno no va.
Entonces, ¿cómo lo cambiás? ¿Cómo cambiás para hacer algo consistente? Entonces, la respuesta a eso es un plan de estabilización, es otra cosa, es presentar otro, no es modelo, pero sí un plan de estabilización donde, y bueno, te digan, no sé, o levantan el cepo, o nuestro norte, nuestra hoja de ruta es otra, donde se coordinan expectativas para, bueno, que no sea una devaluación, que otra vez, digamos, dentro de 3 meses estamos hablando de nuevo de atraso cambiario, ¿entendés? Bueno, a ver, Pero, a los que nos están viendo, nosotros no somos pro devaluación, lo que estamos diciendo, claro, efectivamente. estamos describiendo objetivamente la realidad. ¿Por qué, chicos? Porque del otro lado, todos los que nos están escuchando, todos tienen que tomar decisiones en función de lo que va ocurriendo. Yo estoy muy acostumbrado a hablarle a inversores, entonces como todo el tiempo le hablas a inversores, tenés que ponerte lo más objetivo posible para explicar lo que puede pasar en función de los datos que vos vas viendo para que se tomen las mejores decisiones y uno se pueda proteger de lo que puede llegar a ocurrir en una Argentina en la que ya sabemos que hay un economista, el otro día lo escuchaba a Maxi decir una frase de un economista que me pareció fantástica, dice, los sucesos económicos suelen demorarse a veces mucho más de lo que uno espera, pero cuando ocurren en una velocidad mucho más rápida de la que uno imaginaba. Bueno, eso es lo que nosotros tratamos de volcar en este análisis que hacemos. Es muy importante entender que la devaluación no resuelve nada, pero es parte de lo que evidentemente viene ocurriendo desde el año 2014 en Argentina. Vamos para atrás, 2014, primera devaluación Kicillof en el gobierno de Cristina. ¿Cuánto duró esa devaluación? Duró hasta el 2015. En el 2015, diciembre del 2015, Macri vuelve a devaluar con un tipo de cambio real multilateral en 75 en ese momento. Devalúa, ¿cuánto le duró a Macri? 2 años. Después vuelve a devaluar, le dura 1 año. Después asume Alberto, devalúa, aguantó todo lo que pudo, se le fue 150 de brecha. Entonces, este proceso que estamos viendo no es nuevo, no es de Milei, es de 3 gobiernos seguidos ya lo que viene ocurriendo, y hay que ponerlo en ese contexto para entender que es un ciclo económico que se viene repitiendo y que es el famoso ciclo stop and go histórico de la Argentina, y Milei se está encontrando con la restricción externa que en algún momento dijo que no existía. Por eso acá Javi Marulu dice, todos juntos, dice, juéguensela, ¿no? Dice, no digan que no son pro devaluación y dicen que hay que devaluar, no sean cínicos. No. Acá nosotros lo que estamos haciendo es describiendo una realidad con números, digamos. Es digamos, un análisis hasta técnico de lo que está sucediendo, y nos apoyamos en datos oficiales, como acaba de hacer Matías recién, datos del Banco Central, y bueno, yo traje ahí un informe del Banco Francés. Ayer hablamos con Guillermo Mondino, que es un ex funcionario de la primera época de Caballo, digamos, que quisiera que a Milei le vaya bien, digamos, la hermana de Mondino, la canciller. Pero, y hace estos análisis, ¿no? Mondino decía, y bueno, el gobierno tiene por delante en las próximas semanas, él decía, si le aprueban la ley bases, y es un excelente momento para salir del cepo, decía Mondino. Dice, tienen que dar ese paso porque esto que estamos viendo no va. Entonces, se entiende, Javi, que no es una cuestión de que nosotros acá queremos no sé qué o no sé cuánto. ¿Entendés? Estamos describiendo una realidad. Ahora, en minutos nada más, 3, 4 minutos voy a sumar a un empresario para hablar de la economía real, para que no se quede esto nada más que en gráficos de la finanza, del dólar, que es súper importante, porque de eso dependemos, de que entren dólares, de juntar dólares, pero también dependemos de la economía real. Por eso, viste, tratamos acá en Serrucho de hacer... Déjame que le explico algo las dos cosas, a este oyente. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? Javi. Javi. Sí. Javi, pasa lo siguiente. Si la Argentina sigue estirando esta situación y vos tenés microdevaluaciones del 2 y tenés inflación en 5 este mes de junio, en 6 en julio o en 5 en julio, y después en agosto se vuelve a repetir, en septiembre te vas a encontrar con un problema.
no vas a exportar lo que tenés que exportar, te van a faltar dólares y vas a importar un montón de productos porque se te abarataron todos los productos internacionales y se te encarecieron los nacionales. Entonces, o peor, los argentinos van a Chile y se gastan dólares que no tenemos en el Banco Central. cosa que empieza a pasar porque Sí, no es que te sale barato irte afuera, te sale muy caro vacacionar acá. Entonces, claro. todo esto va a empezar a confluir en que te van a faltar dólares. Entonces, no es que nosotros lo decimos de manera caprichosa, lo estamos diciendo porque si Milei estuviera sentado en el lugar nuestro acá y estuviera analizando ese gráfico, diría lo mismo que decimos nosotros, porque de hecho lo dijo. Sí, 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 sí. Entonces, hay que ser Acá, objetivo. sí, acá, Juan, qué interesante la pregunta que hace. Dice, ¿cuál es el índice de tipo de cambio real multilateral correcto? ¿Quién lo decide? ¿El FMI? No. ¿Qué querés? A ver, contá vos cómo, digamos, El porque gráfico está del bien, ¿cuál FMI sería el correcto? ¿Cuál? A ver, ¿cuál? hay que tomar Yo el te del digo Banco una Central. cosa, López Murphy acá con el programa de Maxi dijo ¿saben cuál es el dólar deseable? Y el que tuvo en su momento Kirchner, Néstor Kirchner. Me estaba trabando porque tengo acá un grafiquito que Sí. tal vez, a ver si es este. Acá está, miren, el promedio 2003-2007, 1600, que dice 1622. Bueno, López Murphy, si estuviese hoy acá con nosotros charlando, te diría 1622. Cada uno tiene su formulita. López Murphy dice, y creo que Cavallo también insinuó que el 2003-2007, donde tenían superávit fiscal, superávit comercial, cuentas ordenadas y un tipo de cambio competitivo, es el que hay que tomar como referencia para la economía. Yo decía más temprano que Martín Rapetti, el economista, hizo números en base a los datos del FMI, del documento del otro día, y le da que el FMI cree, dice Rapetti, que hoy el dólar de equilibrio está en 1150, 1150, el oficial, o sea que habría que subir el dólar 30%. Según López Murphy, Cavallo, si la época es la mejor, la del 2003-2007, y bueno, tenés que subir el dólar oficial de 900 a 1622. El asunto es que cada economista te va a dar más o menos una estimación, pero creo que con esto no le estoy dando una buena respuesta, pero sumate vos, Matías, no me quiero quedar Me yo sumo con... con dos cuestiones. La primera Sí, cuestión tiene que ver con el informe del FMI. El índice de tipo de cambio real multilateral que calcula el FMI, que está por debajo del que yo mostré recién, tiene una cuestión a observar, que es la siguiente. Está calculado hace prácticamente 30 días. Por eso le da en el mismo nivel que el de Massa. El que hay que mirar es el índice de tipo real multilateral del Banco Central que mide día a día. Entonces, está. el informe del FMI fue elaborado técnicamente hace un mes y fue Sí, publicado sí, sí, recién sí. la semana pasada. Sí, Entonces, sí, hay tiene un... datos está muy bien lo que decís. Tiene datos al 31 de mayo. Bueno, fíjate, hay 18 Por eso. días Sí, de sí, sí, continuación de la claro. secuencia. Primer punto. Segundo punto, los dólares de equilibrio que vos acabás de mencionar, uno es el del FMI, que yo por lo que estoy mirando en mi Excel, donde yo sigo el Sí, tipo de cambio real multilateral, me da que la zona que marca el FMI es correcta para un tipo de cambio real multilateral de 100, equivalente a 100. ¿Qué te dice López Murphy? Tiene que estar en 1600. Si claro. está en la zona de 1600, estás en un tipo de cambio real multilateral de 150, muy Ah, ok. competitivo. Entonces, Sí, sí, por sí, eso hay un delay entre el FMI y López Murphy. está bien. Entonces, ese es el delay que hay Bueno, entre los dos. No es que uno eh, tenga la verdad y el otro no, claro, sino claro. que uno dice, hay que ser muy competitivo, dice López Murphy, por eso hay que llevarlo a la zona de 1600 y el FMI dice, con 1100 estás en la zona más o menos de un índice de tipo de cambio real multilateral de 110 más o menos y con eso te podés manejar, le dice el FMI Sí, 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 sí. al gobierno. Sí. Está muy claro. Acá yo creo que súper entendió un poco, porque además es un dato subjetivo, ahí juegan las opiniones. López Murphy y Claro, Cavallo dicen, lo mejor que nos puede pasar es tener un dólar o una economía, más que un dólar además,
parecida a la que tuvo Néstor Kirchner al principio de su mandato, y otros pensarán otra cosa, pero bueno, se trabaja sobre los números y sobre una realidad que es que el Banco Central hoy no está comprando o no está comprando la suficiente cantidad de divisas. Yo no sé, Matías, hasta qué hora tenés tiempo de quedarte o ya te tenés que ir, porque quiero sumar a un empresario, y si quería participar